Hola a todos, primero vamos a comenzar con la ley de Boyle. Para ciertos experimentos vamos a utilizar ciertos materiales que van a ser dos botellas, una con agua y otra partida a la mitad, dos globos y un recipiente. Para este primer experimento vamos a utilizar la botella partida a la mitad, vamos a colocar con mucho cuidado el globo y lo vamos a poder observar primero que está desinflado y lo vamos a colocar dentro del recipiente con agua. Vamos a poder observar que poco a poco se va a comenzar a inflar. Y en este experimento, ¿qué ha sucedido? Pues según la ley de Boyle, que a temperatura constante al disminuir el volumen, la presión aumenta, ya que el volumen disponible para el aire disminuye con el espacio que ha ocupado el agua. Por eso es lo que hace que la presión dentro de la botella aumente y por ende el globo se comienza a inflar o llenarse de aire. Ahora vamos a pasar al siguiente video explicando la ley de Boyle. Aquí vamos a utilizar una botella, un popote que lo hemos pegado con silicona y agua con un tinte azul para que se pueda notar y un recipiente. Muy bien, vamos a proceder primero a inflar el globo y vamos a colocarlo con mucho cuidado con la botella. Y vamos a poder observar su reacción. Vamos a ver que al soltar el aire contenido del globo va a empezar a salir el agua. Explicaremos ahora qué está sucediendo aquí. Sobre todos nosotros hay una cierta cantidad de aire con su propia masa, su propio peso, conocido como presión atmosférica, que es la misma dentro y por fuera de la botella. Y ahora veamos qué está sucediendo dentro del globo. Cuando están dentro del globo, las partículas que estaban separadas se comienzan a acercar, aumentando la presión interna del globo. Según la ley de Boyle, a temperatura constante, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Aquí podemos ver que la ley de Boyle, la presión dentro del globo es elevada porque el volumen se ha reducido. Y ahora podemos ver que en cambio la presión del aire dentro de la botella es igual que la presión de afuera. Por eso al colocar el globo con la botella, la presión del globo sale y entra dentro de la botella y ocasionando así que el agua sea desplazada por la única salida, que es la cañita o el popote. Porque la botella está hecha de un material resistente, como todos sabemos, no se va a expandir como el globo y hace que no aumente de tamaño, ocasionando que el volumen del aire desplace al agua, tomando la misma presión atmosférica de afuera, ocasionando así que el agua sea desplazada, obligándola a salir de la botella. Buenos días con todos. En este video les voy a enseñar y explicar dos experimentos sobre una ley de los gases. En este experimento voy a realizar la ley de Gay-Lussac. Para realizar el primer experimento voy a necesitar globos, un Pyrex para verter el agua caliente, una botella de plástico, puede ser grande o pequeña, agarramos una botella de plástico vacía, le quitamos la tapa, luego la metemos al congelador por algunas horas. Luego se coloca un globo en la boca de la botella. Luego se vierte agua caliente en el Pyrex. Continuando con el experimento, agarraremos la botella y la pondremos en el Pyrex con agua caliente, esperando a que se infle el globo. El globo se infla porque al aumentar la temperatura y mantenerse el volumen constante, las partículas se mueven más rápido, chocan más veces contra las paredes del recipiente y la presión aumenta, haciendo que se infle el globo. Por último, sacaremos la botella del agua hirviendo y esperaremos a que el globo se desinfle. El globo se desinfla porque al sacar la botella del agua caliente, la temperatura disminuye y hacen que sus partículas se muevan más despacio, haciendo que la presión disminuya.
Para este segundo experimento, los materiales que voy a utilizar son los siguientes. Una botella de vidrio. Una hoja bond doblada o arrugada. Un huevo cocido. Una cajita de fósforo. Con la ayuda del fósforo prendo la hoja de papel. Esperaremos a que esté bien prendida para que podamos meterla a la botella. Luego de que el papel esté encendido, vamos a meterlo en la botella. Luego de eso vamos a agarrar el huevo y poner en la boca de la botella de vidrio y esperar a que el huevo pueda hundirse. Como pueden observar, el huevo está lentamente metiéndose a la botella. Tenemos que esperar minutos para que pueda meterse por completo. Debido a que la temperatura dentro de la botella está aumentando, la presión igual. Por lo tanto, el huevo tiene que ser absorbido por toda la presión que está ejerciendo la temperatura dentro de la botella. El huevo se reventó debido a que la boca de la botella es más pequeña que el huevo, pero como pueden observar, sí se absorbió. Cumple la ley de Gay-Lussac. Dicha ley dice que si se mantiene el volumen constante, al aumentar la temperatura las partículas se mueven más rápido, chocan más veces y la presión aumenta. Bueno, vamos a seguir con la ley de Charles. La teoría relativa al fenómeno. La ley establece que a mayor temperatura, mayor será el volumen, y a menor temperatura, el volumen disminuye. Eso teniendo en cuenta a presión constante, ¿no? Y teniendo en cuenta que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Para este primer experimento vamos a necesitar un globo cualquiera. Luego una botella de plástico vacía y 2 recipientes con agua. Uno con agua caliente y el otro con agua fría, como podemos ver ahí. Vamos a comenzar colocando correctamente el globo por encima de la botella. Luego de esto vamos a proceder metiendo la botella en el recipiente con agua caliente. Como podemos observar, al introducir la botella en el recipiente con agua caliente, la temperatura en el interior de la botella aumenta y hace que las moléculas de aire se desplacen a mayor velocidad, esto provocando con mayor rapidez en las paredes de la botella, lo que nos da como resultado el aumento de volumen y hace que el globo se infle. Para seguir comprobando este experimento, vamos a introducir la botella en el recipiente con agua fría. Esto va a ocurrir lo contrario del anterior, ya que la velocidad de las moléculas disminuye, haciendo que el volumen disminuya. También vamos a observar que la botella se va a comprimir. Esto es ya que la presión del exterior de la botella es mayor a la presión del interior, haciendo que ésta colapse. Y vamos a confirmarlo poniendo la botella
en el recipiente con agua caliente. Como podemos ver, el globo se va a inflar. Para un segundo experimento vamos a necesitar lo que son 2 globos. Los dos deben de tener la misma medida aproximadamente. También un recipiente de agua caliente y el otro de agua fría. Lo que vamos a hacer es introducir los 2 globos a los 2 recipientes, uno en el agua fría y el otro en el agua caliente. Y los vamos a dejar, bueno, ahí se cortó una parte, pero lo que hicimos al comienzo fue introducir los 2 globos en el recipiente de agua fría. Luego de eso metemos uno de ellos en el recipiente de agua caliente y lo dejamos actuar por aproximadamente 10 minutos. Luego de eso podemos ver al retirarlos que el globo que estuvo en el agua caliente es un poco más grande y el otro que estuvo en el agua helada está más pequeño. Es que al aumentar la temperatura del globo, las partículas del gas se encuentran adentro. Comienzan a moverse con más rapidez, lo que hace que la presión interna sea mayor que la presión externa. El otro globo, al bajar la temperatura, el movimiento de las partículas del gas disminuye y se reduce el volumen. Hoy hablaremos de la ley de Guy-Lussacre. Esta ecuación está relacionada con la presión y temperatura. Como podemos ver, aquí tenemos 4 ecuaciones despejadas que se va a usar en los ejercicios. Tenemos el ejemplo. Se tiene un gas a 3 atm de presión a 22 grados Celsius y se calienta hasta 55 grados Celsius. ¿Cuál es la presión que alcanzó al final? Primer dato. P1 es igual a 3.20 atm. T1 es igual a 22 centígrados o Celsius. Aquí está el P1 y aquí está el T1. Entonces también nos dice que se calienta hasta 55 grados. Entonces eso sería el T2, que vendría a ser 55 grados Celsius. El T2. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la presión que alcanzó el final? P2 es igual a interrogante. No sabemos. Para resolver este ejercicio tenemos que ver exactamente qué es lo que vamos a resolver. En este caso tenemos 4 ecuaciones y esta vez se va a usar esta. Entonces usamos esta ecuación. P2 es igual a P1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Entonces solamente tenemos que reemplazar los datos que tenemos aquí. Tenemos entonces P2 es igual a, paréntesis, 3.20 atm, atmósfera, por 328 grados Kelvin. Hay un dato importante que he obviado en este lado. No se puede trabajar con grados Celsius ni con centígrados. A estos dos se le tiene que transformar en Kelvin. Y para transformar en Kelvin vamos a tener que sumar. Se suma 273 para transformar. Si es que nosotros hacemos la ecuación con Celsius, como sin obviando eso, la respuesta va a ser, no va a ser la correcta. Entonces tenemos que sí o sí transformarla. Entonces 295 es la suma de 22 más 273. La temperatura 255 Celsius más 273 es igual a 328. Entonces, por esa razón es de que aquí se ha puesto 328. Todo esto va a ser sobre 295 Kelvin, grados Kelvin. Entonces, aquí lo que rápidamente se puede observar es que aquí hay Kelvin, se simplifican y podemos decir que la temperatura 2 es la multiplicación de 3.2 de atmósfera por 328 sobre 295, nos sale la respuesta 3.55 atm. Entonces, esta es la presión final. El segundo ejercicio, usando la ley de Guy-Lussacre, nos dice: un gas en tubería va a 30.700 pascales de presión frío a 5 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura final si baja a 28.500 pascales de presión? Entonces, lo primero que tenemos que sacar son los datos. Como dato 1 tenemos la presión 1, que es de 30.700 pascales. También tenemos la temperatura a 5 centígrados. Temperatura 1 a 5 grados centígrados. También vamos a tener como presión 2. Dice, temperatura final baja a 28 grados. Entonces presión 2. 28.500 pascales. Y la pregunta es, ¿cuál será la temperatura final? Entonces esta va a ser la temperatura final. Temperatura 2. Lo primero que tenemos que hacer aquí es sumar estos centígrados
convertirlo a grados Kelvin. Entonces, más 273 sería 278 grados Kelvin. Entonces, queremos saber cuál es la temperatura 2. Entonces, vamos a usar la ecuación. Temperatura 2 es igual a temperatura 1 por presión 2 sobre presión 1. Recuerden que en el video anterior se veía las ecuaciones para poder resolver los ejercicios, las ecuaciones despejadas. Entonces, solamente reemplazamos, que vendría a ser temperatura 2 es igual a 28.500 pascales, paréntesis, por 278 grados Kelvin. Todo va sobre 30.700 pascales. Entonces, retiro lo que se repite, simplificando, multiplicando y dividiendo, me saldría 258 grados Kelvin. Si queremos regresar a grados centígrados, ya saben, tenemos que restar 273 para poder saber en grados centígrados, ¿no? Restando 258 Kelvin menos 273 nos saldría 15. Esta sería la respuesta. El siguiente ejercicio nos dice, la llanta de un auto tiene 2.5 atm de presión a 20 grados Celsius. Calcula la presión final a 55 grados. Igual, tenemos que sacar los primeros datos. Presión 1 es 2.5 atm. Temperatura 1 nos viene a decir que son los 20 grados. Entonces se calcula la presión final. Presión final es P2, que vendría a ser incógnito. Y la temperatura 2, por último, es 55 grados. Ya tenemos los datos. Ahora tenemos que convertir a grados Kelvin. Para eso tenemos que sumar 273 a cada uno. Esto nos sale a 293 grados Kelvin. Y la suma de la temperatura 2 sale 228 grados Kelvin. Entonces tenemos que hallar la presión 2. Podemos usar la ecuación de presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. De la presión 2, reemplazando, va a ser igual a 2.5 atm por 328 grados Kelvin. Y todo esto va a ser sobre 293 grados Kelvin. Entonces, simplificando, podemos decir que la presión 2 es igual a 2.79 atm. Y esta sería la respuesta. En el siguiente ejercicio nos dice, tenemos un gas a 25 kilopascales de presión con 25 grados centígrados de calor y se calienta hasta llegar a los 37 centígrados. ¿Qué presión al final alcanzó? Entonces tenemos que sacar las variables. Para eso podemos decir que la presión 1 es igual a 95 kilopascales. Aquí está. La temperatura 1 es el 25 grados centígrados. Nos dice, calienta hasta 37 centígrados, ¿no? Entonces esto es temperatura 2. ¿Qué presión final alcanzó? Esta es la incógnita, no sabemos. Presión 2 es igual a incógnito. Primero tenemos que pasar estos centígrados a grados Kelvin. Recuerden siempre sumar 273. 273 más 273, entonces 220. Entonces, 25 más 273 sería 298 grados Kelvin. Y la temperatura 2 sería igual a 310 grados Kelvin. Entonces, queremos saber la presión 2. Entonces, esto va a ser igual a la ecuación que vamos a usar para despejar y ver el resultado, ¿no? Entonces, reemplazando, tenemos presión 2 es igual a 95 kilopascales por 310 grados Kelvin. Todo va a ser sobre 298 grados Kelvin. Aquí tenemos que simplificar lo que es igual arriba y abajo. Tenemos que simplificar. Y la presión 2 va a ser igual a 98.8 kilopascales. Y esa sería la respuesta. En la ley de Charles, esta ecuación está relacionada con temperatura y volumen. Entonces, aquí tenemos las 4 fórmulas despejadas para que vayamos a tener facilidad en resolver los ejercicios. Aquí el ejemplo dice, un gas caliente a 89 grados Celsius en 0.67 litros de volumen. ¿Cuál es la temperatura final si el volumen aumenta a 1.12 finalmente? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, sí o sí, es sacar los datos. Entonces, vamos a tener temperatura 1 es igual a 89 grados Celsius. Acá es 89 grados Celsius. Es 1. Volumen 1 es igual a 0.67 litros. Acá está, 0.67 litros. Ese es el volumen 1. Después nos dice, ¿cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura? No se sabe. Si aumenta el punto 2. Entonces, si aumenta el 1.12 al final. Esto es el volumen 2, 1.12 litros. Entonces, sí o sí es importante convertirlo a Kelvin. Entonces, lo que se va a hacer es sumar. Esto nos va a dar a 362 grados Kelvin. Si nosotros trabajamos en centígrados o Celsius, la respuesta va a ser incorrecta. Y lo que queremos es saber cuál es la respuesta real. Entonces, después que ya hemos convertido, vamos a buscar qué fórmula se va a usar. Entonces, vemos qué variable tenemos que encontrar, ¿no? Entonces, es la temperatura 2. Aquí nos muestra que la temperatura 2
es la que queremos encontrar. Esa es la ecuación correcta. Entonces, temperatura 2 es igual a temperatura 1 por volumen 2 sobre volumen 1. A esto solamente tenemos que reemplazar. Entonces, reemplazando, temperatura 2 es igual a 62 grados Kelvin. Esto en paréntesis porque se multiplica a 1.12 litros. Todo sobre 0.67 litros. Entonces, aquí lo que podemos encontrar que es igual la variable litros, ¿no? Se simplifican estos dos. Entonces vamos a multiplicar 362 por 1.12 sobre 367. Nos saldría 605 grados Kelvin. Pero tenemos que ver, ¿no? ¿Cuál es la temperatura final del volumen que aumenta? La pregunta está hecha en Celsius. Esta es la respuesta correcta. Entonces, si queremos saber cuánto es en Celsius o centígrados, tendríamos que poner temperatura 2, 605 grados Kelvin menos 273. Regresamos, ¿no?, a Celsius. Entonces sería 332 Celsius. Esta sería la respuesta correcta. En el segundo ejercicio, con la ley de Charles, nos dice, en un recipiente, un gas ocupa el volumen de 6 metros cúbicos a una temperatura de 0 centígrados. Determine el volumen que ocuparía si la temperatura subiera a 200 grados centígrados. Entonces, primero tenemos que sacar los datos. Entonces, vamos por volumen 1. Esto sería 6 metros cúbicos. La temperatura nos dice a 0 grados centígrados. Determine al volumen, ok, volumen 2 no tenemos, y la temperatura subirá ya. Esta es la siguiente temperatura, 200. Temperatura 2, 200 centígrados. Entonces, como ya saben que no se puede trabajar con centígrados, vamos a tener que sumar 273 más 273, porque no se puede trabajar en centígrados, ya que la respuesta no va a salir correcta. Y la suma de aquí sería 273 grados Kelvin más 473 grados Kelvin. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver la ecuación. Recuerden que en el problema anterior estaban las ecuaciones ya despejadas, y lo que vamos a usar acá es volumen 2 es igual a 473 grados Kelvin por 6 metros cúbicos. Todo va a ser sobre 273 grados Kelvin. Entonces, como se repite Kelvin con Kelvin, se simplifica y la respuesta saldría 10.4 metros cúbicos. Esa sería la respuesta. El ejercicio nos dice, se tiene un gas a una presión de 560 milímetros de mercurio. El gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a la temperatura de 69 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados centígrados si la presión se mantiene? Entonces, primero tenemos que sacar los datos. Ya nos dice que vamos a tener volumen 1 es igual a 23 grados cúbicos. Acá está. Listo. Después vamos a sacar la temperatura 1, que esto viene a ser 69 grados Celsius o centígrados. Después tenemos aquí el volumen 2, interrogante, y volumen 1 va a ser 13 grados. Entonces, aquí, como ya saben, no podemos trabajar con centígrados. Tenemos que sumarle 273 más 273. Aquí sería 342 grados Kelvin y el otro sería 286 grados Kelvin. Entonces, vamos viendo, queremos despejar o hallar la respuesta del volumen 2 y podemos usar esta ecuación. Volumen 1 por temperatura 2, todo sobre temperatura 1. Entonces, reemplazamos volumen 2 es igual a 23 centímetros cúbicos por 286 grados Kelvin. Todo lo subrayamos sobre 342 grados Kelvin. Entonces se simplifica estos dos y se vería así. Como pueden ver, esta es la respuesta. En el siguiente ejemplo nos dice, el volumen de una muestra de oxígeno 2 es de 2,5 litros a 30 grados centígrados. Litros a 50 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el gas de 25 centígrados si la presión permanece constante? Entonces, para eso tenemos que sacar primero los datos. Volumen 1 va a ser 2,5 litros, que vendría a ser aquí. Después va la temperatura 1, que son 50 grados centígrados, ¿no? Aquí. Volumen 2 es igual a interrogante, porque nos dice, ¿no? ¿Qué volumen ocupará? No tenemos. Y por último, la temperatura 2 es igual a 25 grados Celsius. Entonces, no podemos trabajar con Celsius. Lo que tenemos que hacer es sumar 273, 273. Esto vendría a ser a 323 grados Kelvin. Y los 273 de la temperatura 2 vendría a ser 298 grados Kelvin. Entonces, tenemos que hallar volumen 2. Para eso vamos a usar esta ecuación. Volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2. Y todo es igual a temperatura 1. Reemplazando, sería volumen 2 es igual a 2,5 litros por 298 grados Kelvin. Y todo va sobre 323
grados Kelvin. Se simplifican estos dos y total sería 2,3 litros. Esta es la respuesta. Ahora hablaremos la ley de Boyle. Esta ley está relacionada con presión y volumen. Aquí tenemos las ecuaciones despejadas para poder ver exactamente cuál podemos usar. Esto nos va a ayudar a facilitar la solución de este ejercicio. Entonces aquí dice que hay un gas en un globo de 4.1 litros y disminuye a 2.5 litros a presión inicial de 210 kilopascales. Calcula la presión final. Entonces, volumen 1 tenemos que sacar. Entonces nos dice, hay un gas en un globo de 4.1 litros. Volumen 2 dice, disminuye a 2.5 litros. Presión 1 sería 210 kilopascales. Entonces, ¿cuál es la presión final? La presión final va a ser el P2 y no sabemos cuál es. Entonces, para eso tenemos que saber qué es lo que vamos a despejar, ¿no? Usamos esta ecuación. Entonces, cuando ya sabemos qué ecuación, solamente hay que reemplazar. Entonces, si sabemos que P2 es igual a P1 por V1, todo sobre volumen 2. Presión 1 sería 210 kilopascales. En paréntesis, esto va a ser por volumen 1, que sería 4.1 litros. Todo va a ser sobre 2.5 litros. Entonces la variable que se repite son litros, se despeja. Entonces presión 2 es igual a 344.4 y se mediría en kilopascales. En el segundo ejemplo con la ley de Boyle nos dice, tenemos un gas a 980 atm de presión a 300 mililitros de volumen y después la presión aumenta a 188 atm. ¿Cuál es el volumen que llegará? Entonces para eso tenemos que despejar. Presión 1 nos dicen a 980 atm, que vendría a ser este. Volumen 1 vendría a ser 300 mililitros. Después dice, después la presión aumenta a 188, esto es presión 2 atm. ¿Y cuál es el volumen que llegará? Volumen 2 no se sabe. Ahora vamos a usar volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1, todo sobre presión 2. Reemplazando nos va a quedar así. Volumen 2 es igual a 980 atm por 300 mililitros. Todo va sobre 188 atm. Eso lo simplificamos porque se repite abajo y arriba y nos va a quedar 156.38 mililitros. Y esta sería la respuesta. En el segundo ejemplo podemos ver que nos dice, tenemos un gas que ocupa 0.552 milímetros a 0.871 atm. Calcula el volumen final si la presión aumentó a 29.2 atm. Vamos a sacar primero el volumen. Volumen 1 es igual a 0.552 litros. Después hallamos presión 1, que vendría a ser 0.871 atm. Volumen 2. Esto no sabemos, nos pregunta cuánto sería el final. Y la presión 2 por último es esta. Entonces vamos a usar la ecuación volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre P2. Reemplazando nos va a quedar así. 0.552 litros por 0.81 atm sobre, esto va sobre 29.2 atm. Simplificamos ya como respuesta 0.016 litros. Último ejemplo, tenemos, calcula el volumen final si inicialmente un gas ocupa 145 mililitros a 1.08 atm de presión para aumentar hasta llegar a 1.43 atm. Entonces vamos a sacar los datos. Volumen 1 es igual a 145 mililitros. Presión 1 sería 1.08 atm. Volumen 2 vendría a ser la incógnita. Y presión 2 es 1.43 atm. Aquí vamos a usar la ecuación para hallar el volumen 2. Reemplazando quedaría volumen 2 es igual a 1.08 atm por 145 ml. Todo va a ser a 1.43 atm. Simplificamos estos dos. Y la multiplicación y división sería 109.51. Esa sería la respuesta.